Buenas noches, Luis. Yo dije, qué raro que está Laura Di Marco. Me hace reír, me hace reír. Sí, la verdad que lo único que me falta a esta altura, ¿no? Bueno. Le mandamos un abrazo a Laura Di Marco, Bueno, ¿viste? muy Uno bien. está cuidando los lugares aquí. No, por creo supuesto. que no dejaste de reemplazar a nadie en el canal, No, ¿no? me parece que no. Bueno. Pero, ¿cómo estás? Muy bien. Estaba observando tu programa de todo, mucho contenido y esta idea de qué les pasa, ¿no? ¿A dónde nos van a llevar? Ahora Vos las sabés que yo PASO. tengo dudas. Sí. Si ellos saben que el país está destrozado y no tienen nada que hacer y entonces están jugando a, qué sé yo, a cualquier otra cosa, a que vivimos en otro planeta, o si no se dan cuenta y tienen una especie de cosa hacia adentro, que lo único que entienden es a ver si soy candidato o no soy candidato, a ver si me quedo con la caja, que ya están tan contaminados con toda la rosca que no salen de ahí. Es una pregunta que me hago, no lo sé. Yo me inclinaría, y siguiéndote como lo hago, por la segunda opción, ¿no? Porque las señales, o si uno sigue las acciones de gobierno, uno ve que están muy preocupados por su propio ombligo, por reubicarse, por no perder el poder. Mirá lo de Mansur. Va a volver a Tucumán, pero no descarta ser candidato en un eventual PASO, si es que no la sacan antes. Es decir, que están mirando muy hacia adentro. Y después, el problema ahí, fíjate lo de los Moyanos, que también lo venimos siguiendo en detalle. Se hace amigo, no hacete amigo del juez, decía el Martín Fierro, en este caso. Se hace amigo del gobierno, cuando hay que presionar, presiona con un paro, y el gobierno le otorga todo lo que no le otorga al resto de la sociedad, ¿no? Que tiene colas frente ahí al ANSES de gente que no tiene nada, ¿no? Esto que vos dijiste, me gustó el concepto, la institucionalización de la limosna, ¿no? Sí, como, no, bueno, como algo muy triste realmente. Que eso ¿no? a mí me da una tristeza, y lo estamos hablando a la mañana, ¿sabés? Con Débora y con Marina bastante, porque vemos las colas, y vos ves que, primero hay gente que obviamente lo necesita, segundo que hay gente que se tapa, ¿viste? Porque le da vergüenza ir a pedir una limosna del Estado. Y después, por supuesto que se ve de todo, pero hay gente instruida, por ahí que no terminó o que no entró en la universidad, o gente que está en la universidad y necesita, o gente que hace una changa y no está anotada en ninguna parte. La Argentina es un despelote enorme, lleno de historias familiares individuales de frustraciones. Vos ves esas colas y te agarra una congoja. Sí, sí. Bueno, y después la preocupación, ¿no? Porque nosotros desde hace muchos años venimos laburando de periodistas y de desarmar operaciones. Hay que ver si detrás de esta limona de 45.000 pesos en 2 cuotas, Hugo, 45.000 pesos en 2 cuotas, ¿te alcanza para comprar, no sé, unos cuantos kilos de pan, 2 compras del supermercado, 3 compras del supermercado? ¿Qué hay detrás de eso? Los empadronamientos. Yo no me olvido que la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires vino con proselitismo. Sí. Con proselitismo. Así que eso es una preocupación. Y después está Cristina, que de repente no está, no va al Senado. Vos decís, ¿dónde está Cristina? No sé dónde está Cristina. Y de repente escribe un tuit donde se enoja porque aumentaron las prepagas, Claro. con un acuerdo que ya tenían destinado. pactado Sí. desde hace meses con todos los ministros del gabinete de su gobierno. Claro. Parece joda, Hugo. Parece que se están burlando de la gente. Pero además detrás de esto, que es la gente que se asocia a las prepagas, está el déficit de la educación de la salud pública, porque la gente tiene que ir a las prepagas porque la salud pública es muy mala, pero la prepaga no da abasto, no puede comprar tecnología, quieres llegar a la inflación y tampoco la cubre, es decir, hay un... Bueno, hay un problema con el sistema de salud en el mundo. Sí, Hay sí. un problema grave con el sistema de salud en la Argentina. Sí. Ahí vemos el tuit de Cristina, ¿no? El pico del problema grave con la salud en la Argentina es, y esto en algún momento no tenemos que plantar y decirlo claramente, es el paupérrimo ingreso que tienen los médicos de la República Argentina. Claro, claro. Que no alcanza para, desde los residentes, que no alcanza para pagar una canasta básica alimentaria. En algún momento nos tenemos que parar y decir, che, nosotros prohibimos los médicos, bueno, hagamos lo que corresponde. Y esto va para el sistema de salud público, el privado, las prepagas y el que le quepa el sayo que se lo ponga. Hay que plantarse porque estamos hablando con personas que salvan vidas todos los días. Hablé con un médico de Chaco hace un ratito, 96.000 pesos, 12 horas de trabajo, 7 días por semana. Eso le pagan. Mi hija, yo la semana pasada felicitaciones, bueno,
tuve una semana lindísima porque me enorgullecí, porque mi hija se recibió de médica en la UBA, ¿no? Igual que mi hijo es doctor en ciencia política en la UBA. Lo digo para los prejuiciosos. Y mi hija, bueno, su pareja es médico, y la verdad que lo que tiene es como, ¿viste? Vos salís de ahí y ves el Himalaya. Y no lo ves con el espíritu del escalador, ¿eh? Claro. Con la inspiración del escalador. Lo ves con mucha angustia y con mucha preocupación. Hay que construir otro país, hay que construir un país distinto, no el que está proponiendo este gobierno, esta gente, el peronismo, el kirchnerismo. Ahora, la patria no está en peligro ahora, ¿viste? No, bueno. Ni la CGT tampoco amenaza con paro. Yo no sé Moyano le satisfacen la demanda inmediatamente. Mira, Hugo, yo no sé si lo complico a Rafa y te complico a vos también, pero yo te diría que busquen la parte del discurso de Silvia Los Penato. Ah, sí. En el último... Sí, lo escuché. Porque, la verdad, lo presentó Alfredo Leuco muy bien. Sí. Le puso una capacidad de síntesis, ¿no? Y le puso todo lo que le tenía que poner. A las piedras del oficialismo, a lo que le falta hacer a la oposición. ¿Querés que lo compartamos, Hugo? Dale. Si por está, favor, con por favor. gusto, sí. Es para prestarle mucha atención. Absolutamente. Eso le digo a los argentinos. Disfruten del silencio cómplice de los que ya no lloran la pobreza por la televisión. Disfruten del silencio cómplice de los que ya no hacen paro, aunque tengamos el salario real más bajo de los últimos 20 años. Disfruten el silencio cómplice de los que no tiran piedras, aunque los jubilados hayan perdido el 13% contra la inflación. Disfruten de la complicidad de los gremios docentes oficialistas y de las agrupaciones estudiantiles kirchneristas que hoy ni marcharon ni tomaron escuelas frente al brutal recorte del presupuesto educativo. Disfruten del silencio cómplice, porque cuando ganemos en el 2023 van a volver los paros, las piedras, el periodismo y los artistas, militantes que se escandalizarán por todo lo que suceda en la Argentina. Pero tengan una certeza. El relato ya no va a tener el mismo efecto porque el relato, muchachos, se les cayó a pedazos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno. Suscribir al pie, ¿no? Sí, perdón. Y no me hablen de grieta, ¿eh? Porque te tiraba un dato detrás del otro. Sí. No me hablen de nuevo de la falsa grieta. Ah, bueno, sí, no me hablen de la falsa grieta. Acaban de inventar... Mira, yo conozco apenas a Milman, ¿no entrevisté? Acaban de inventar que Milman estaba detrás, que dijo algo detrás del atentado, porque lo dijo, que lo escuchó alguien. O sea, son unos delirantes, unos mentirosos, unos hipócritas. ¿Cómo estamos en manos de esta gente? Sí. Y Catalano dice que dijo que hay que tirar el doble de piedra, se vuelve Macri, ¿no? Pero bueno, yo creo que la oposición actual se debe preparar para gobernar, si es que gana, y una estrategia para los que tiren piedras, ¿eh? Hay que hacer los dos laburos juntos. Ya no lo hicieron durante el primer gobierno de Macri. Acá está Dietrich. Yo creo que no hicieron lo que tenían. En ese sentido no hicieron lo que tenían que hacer. No dijeron, no plantearon cuál era la herencia verdadera por una cuestión estratégica. No defendieron cada tramo de lo que hacían. Fíjate, nosotros estamos discutiendo el impuesto a la ganancia de los jueces. Entonces, el domingo la entrevista a Patricia Bullrich me dice, che, pará, en 2016, a partir de 2016 los jueces empiezan a pagar una ley ganancias. Sí. No es que tampoco hicieron la revolución, pero bueno, hay que salir a defender lo que se hace. Cuidado con la mezquindad de algunos dirigentes de la oposición y otros dirigentes de la oposición que dicen que son oposición y que son funcionales al kirchnerismo. Por eso, grieta no, datos. Ahora, desarmar operaciones todo el tiempo. Luis, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Hasta luego. Bueno, comenzamos, por supuesto, la trama, en este caso Laura Di Marco, volverá la semana que viene, pero claramente hay que hablar por estas horas, vos que seguís la continuidad informativa de La Nación Más, de esto que ves acá, ¿no? De este titular, de este graph, Operativo Paso. ¿Por qué el Operativo Paso? Mientras en la economía se habla de una macroeconomía y de una microeconomía, que es la de todos los días, en la política hay que hablar del mismo modo, hay que pensar del mismo modo. Los ciudadanos agobiados por la inflación, por saber si vamos a podernos ir de vacaciones, qué va a pasar con nuestros empleos, cuánto se deteriora el salario, pero los políticos están ocupados en la macropolítica, en el Operativo Paso. Algunos ya pasaron, 17, 18 ministros. Mansur veremos si finalmente se queda o no, si va a Tucumán, pero también será candidato a presidente por el Frente de Todos. No está claro allí cuáles son los nombres, pero claramente aparece una operación
muy concreta que te la van a vender desde la perspectiva económica. Ya hay 5 provincias que la aceptaron. Salta, San Juan, Chubut, Catamarca y La Rioja. Están dispuestos a suspender las PASO. El resto, bueno, veremos cómo se desarrolla. Es un operativo muy concreto, porque la idea de eliminar las PASO es la idea de pensar en cómo seguir gobernando. Es interesante esto. Algunos dicen, no hablen del gobierno, pero hay que pensar que el gobierno todavía no se fue. Es más, ayer hablaba con un dirigente de la oposición muy importante, un hombre que analiza la política, y me decía, cuidado, porque el peronismo kirchnerista todavía tiene las provincias del norte y probablemente tenga alguna del sur, más la provincia de Buenos Aires, que en el peor momento de la pandemia obtuvieron 40 puntos. Y si se viene un plan platita, ya vamos por el IFE 5, ese que cada vez denigra a cierto sector de la población, que como no tiene nada, hace colas pasando las noches, haga frío, haga calor o llueve, esperando y tapándose la cara para no mostrarse que no tienen nada. Y esperando esta limosna que da el gobierno, que nos lleva de mal en peor. En la microeconomía está eso, pero en la macro, ellos piensan como Guado de Pedro. Mirá lo que decía. La discusión que hay sobre las PASO es pública y por eso. el 100% de los gobernadores del Frente de Todos y las gobernadoras se manifestaron a favor de que no haya 4 elecciones en el año. El presidente, que es el presidente. Por supuesto, es el presidente, es el que tiene la definición. Somos un sistema presidencialista, la presidencia es unipersonal, el que toma las decisiones es el presidente Alberto Fernández y por eso se generan tensiones y se discute públicamente porque la mayoría de los gobernadores y la mayoría de los intendentes e intendentas quieren convencerlo al presidente de la idea que tienen ellos. Hay un sector del kirchnerismo que dice, si el operativo Clamor, Cristina 2023 no funciona, es este el hombre elegido. Por eso, cada uno de los movimientos políticos y de comunicación que hace el kirchnerismo hay que prestarle atención dentro de ahora el llamado operativo PASO. Máximo Kirchner fue el primero que rompió el hielo. Todos entrevistados por Navarro. Por supuesto, no van a buscar un periodismo crítico, sino más bien un escenario para exponer parte de una estrategia que tiene el gobierno, que no está perdido, y aun cuanto cueste que esto sea una realidad, porque la gente está muy agobiada por la microeconomía y por la micropolítica, ellos piensan en la macro. Y Máximo lo dijo así, ¿te acordás? Un oficialismo nacional en PASO. A ver. Claro, vos sos gobierno. Bueno, el presidente es presidente. Sí. Pero Macri fue a PASO en 2015, no en 2019. Sí. Bueno, entonces, lo que vos decís es que tendría que ser el candidato Alberto. ¿Qué? Atención, este desaire que le hace Máximo a Alberto demuestra parte de las reacciones de Alberto. Alberto que va a evaluar si se presenta a una PASO, algo que no pasó en elecciones anteriores, pero todos sabemos que los días del presidente están contados. La imagen se va en pico. Juan Mayol nos va a contar ahora, el prestigioso analista político, cómo está la imagen de Alberto y de Cristina, que no aparece en escena. Pero el kirchnerismo está haciendo un trabajo que nosotros te contamos para que estés atento y que veas que del lado de la oposición, y esto también hay que decirlo, se señala críticamente cómo algunos se ponen el traje antes de la fiesta. Esta fue la expresión que me dijo ese dirigente político. Algunos están peleando por sus cargos antes de haber obtenido el resultado del 2023. Y lo que está esperando la gente es un plan y una unidad que indique con mayor información cuál es el plan si llegan a ser gobierno. Guillermo Dietrich está acá y nos va a hablar también de cómo piensa la oposición. Es importante el pensamiento de Dietrich porque también allí aparece Moyano con un sistema de transporte obteniendo para que justamente no se desarme este tejido social que está bastante caótico, no se desarme con un sindicalismo cooptado, con los gordos y con los moyanos. Pero atención, porque hay un elemento que no solo
es el del oficialismo y el de la oposición en materia política. Aparece un actor sociopolítico fundamental a esta altura, que es importante que vos tengas en cuenta, y es la justicia. ¿Por qué? Mira, te cuento, hay movimientos en Comodoro Pi cada vez más rápidos sobre la mega causa Cuadernos. Algunos pide el gobierno para revisar los escritos que hizo Centeno. Te recuerdo que cuando Diego Cabo presentó en la justicia, esos cuadernos solo sirvieron de punta de ovillo. Primero el fiscal Stornelli y luego el juez Claudio Bonadío instruyeron medidas de pruebas para comprobar que aquello que estaba escrito efectivamente era así. Con lo cual, esas son algunas de las acciones que está encarando el gobierno. Pero atención, porque la justicia empieza a moverse. En pocos días tendremos la sentencia de la causa de vialidad. ¿Cómo te imaginás si Cristina Fernández fuese condenada por asociación ilícita a fraude del Estado de cara al operativo Clamor 2023? Ahí hay un punto que el gobierno también tiene en cuenta. Por eso acelera acciones que van desde el IFE hasta este operativo Paso. Van a intentar que las pasos se borren. Van a intentar por todos los medios, a partir de un plan platita, quedarse en el gobierno. Pero la justicia, que debe ser independiente, va a jugar un papel fundamental. Porque además, en la Cámara de Casación, se va a definir si Otesur y los Sauces van a juicio oral, más allá de la megacausa Cuadernos, si es el retorno de aquel dinero que se fue vía Lázaro Báez, llegó a los bolsillos de los Kirchner vía los hoteles, las inmobiliarias y los inmuebles. Y ese rol, el de la justicia, es clave. Por eso, el gobierno tiene, además del operativo Paso, el operativo Modificar la Corte. Allí el debate va a estar también en el Poder Legislativo. Se viene un escenario político en el que los ciudadanos tenemos que estar muy atentos. Cada movimiento de ajedrez va a indicar qué va a pasar en el futuro. Mientras tanto, el gobierno muestra algunas hilachas del próximo juego. La próxima jugada, ¿qué es esta? La adelantó Guado de Pedro. Es la cuestión de la asistencia social. Mirá. Es un compromiso, es una batalla que la vamos a dar y que es la que planteamos después de las PASO del 2021. Y ahora Sergio tiene todo el apoyo y está pensando con Cristina una suma fija, porque entendemos que la suma fija, y están pensando y armando una propuesta de una suma fija para que aquellos que perdieron con la inflación puedan recuperar su nivel de consumo. ¿Ves? En esto están pensando, en dar una suma fija, empezar a movilizar lo social, el asistencialismo, típicas medidas populistas, pero que pueden encantar a un sector de la población que tal vez los vote. Está muy dividida la elección de cara al 2023. Vos decís, hablamos del 2023 y faltan 10 meses para las PASO, pero esto es lo que mira la gente, tal vez porque hoy piensa en aquella esperanza y no en un presente con cada vez mayores problemas. Tenemos una mesa de lujo, Juan Mayol, que es analista y nos va a contar, por supuesto, todos los datos de la economía. Agustín Echevarner, un eximio economista que también nos va a ayudar a entender qué significa el presupuesto 2023 en nuestras vidas. Más impuestos que, por supuesto, fueron aprobados, entre ellos la tasa aeroportuaria. Y también Guillermo Dietrich, fue ministro de Transporte, tiene mucho para decir, lo vemos tomando nota. Pero permítame, antes de abrir la mesa, hablar con Graciela Ocaña. Ella está en línea. Buenas noches, Graciela. Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, ¿qué ves de este operativo Paso que hace el gobierno y de algunas acciones en el marco social tratando de recomponer o de rearmarse dentro del público que, por supuesto, puede seguirlos o puede ser susceptible de acompañarlos, aun cuando las imágenes son muy negativas para el Frente de Todos? Bueno, creo que el gobierno, digamos, tiene su propia agenda, como la agenda de la impunidad de Cristina, que vos comentabas, a lo que sigue la agenda electoral de buscar el mejor escenario, no importando si tiene que cambiar las reglas, hacer trampa, y en este caso es sacar las PASO, por ejemplo, porque cree que esa situación puede beneficiarlo. Y al mismo tiempo un plan platita. Lo extraño es que lo que dice Guado de Pedro, que nosotros acabamos de aprobar un presupuesto, y ese plan de suma fija que Guado de Pedro está hablando, no está en el presupuesto, no está presupuestado. Un presupuesto que obviamente
buscó pagarle a todos los sectores del poder, ¿no? Hugo Moyano, darle la prebenda de la ganancia para camioneros, todo el sindicalismo, por suerte la oposición ahí se unió y pudimos dar de baja un artículo que habían colocado de último momento en el dictamen que buscaba que el Estado se hiciera cargo de todos los tratamientos de alto costo para las obras sociales y de las prepagas, ¿no? Es raro porque Cristina por un lado se queja de las prepagas, pero por el otro Massa había mandado un artículo o admitió que se incluyera un artículo en último momento que justamente daba este subsidio y estábamos hablando de 2.000 millones de dólares por año. Hay un tuit que vos misma escribiste, lo queremos ver porque expresado así, en letras se ve más claro, tal vez como para preguntarte, ¿no? El respaldo más caro de la historia, 85.000 millones de pesos, la prebenda que contenía el presupuesto para camioneros, pero la plata la ponemos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Así es, un presupuesto que ajusta, pero por otro lado, a los amigos del poder se le repartía distintos fondos. Algunos, la oposición pudo enfrentarlos, dándolos de baja, como este fondo que te comentaba, y en otros casos, lamentablemente, no nos alcanzó, obviamente, porque algunos se fueron a dormir en vez de tener una actitud responsable de votar en contra, porque todos sabemos lo que se venían aumentos de impuestos, un ataque a los jueces con el intento también de subir ganancias, el tema de las retenciones, ¿no? La autorización para que el Poder Ejecutivo pudiera fijar las retenciones. Bueno, todo eso que cayó por una oposición que estaba en las bancas y nos quedamos allí resistiendo estas ideas del kirchnerismo. Y bueno, y el plan platita lo que va a traer es lo que trajeron los planes platitas anteriores, el 1, el 2, y este va a ser el tercero. Más inflación, más pobreza, más ahogo para la gente. Ahora, permitime que sume a Guillermo Dietrich, que conoce bien el mundo moyano y fue, por supuesto, ministro de Transporte, para preguntarle, ¿tienen a Moyano como aliado para que evitar que se les desarme un gobierno que está atado con alambre? El gobierno, el kirchnerismo es un aliado de las corporaciones, conceptualmente. Estas corporaciones sindicales, Moyano, Viró con los pilotos, y después corporación lo que está pasando hoy en la UOCRA, por ejemplo. Hoy de vuelta hubo un enfrentamiento. No, eso es una locura, en San eso Nicolás. Mafia. Pero ¿por qué pasa eso también? Porque la realidad es que cuando todas las señales desde la autoridad es que vos estás avalando el que tiene conductas mafiosas, eso termina generando un descontrol. Cuando hay un juez que desprocesa al Pata Medina, que es una persona sumamente violenta, con actitudes mafiosas durante décadas, que lo sabe todo el mundo, esto genera que cada una de estas bandas se terminen descontrolando y en algunos casos matándose entre ellos. No sé si vos recordás que el proceso de Pata Medina en su momento se acelera por un enfrentamiento en una obra de la estación ferroviaria que estamos haciendo nosotros, Ministerio de Transporte, que si no me equivoco era en Quilmes, entre dos secciones donde hay un muerto o un muy mal herido. Entonces, no es necesariamente Moyano, es un acuerdo tácito con las corporaciones que lo termina pagando la gente. ¿Qué es esto para terminar el concepto? Es cerrar el aeropuerto del Palomar, que es de la gente que puede volar de menores recursos, que es para generar desarrollo en el conurbano, y darle todos los privilegios al sindicato de pilotos, como le acaban de dar un convenio de ultraactividad que termina impactando negativamente. Ahora, todo el usted es sector. elegante, porque habla de corporaciones y algunos dicen son corporaciones cuasi mafiosas. Pero dentro de esas corporaciones está también lo mafioso, pero no necesariamente lo mafioso. Hay un aspecto que es... Porque también están las corporaciones empresariales que se benefician de esto. Pero cuando uno ve los tiros de la UOCRA no imagina una corporación. En todo caso, la corporación etimológicamente es el concepto de
está con los poderosos y en contra de la gente totalmente contrario y opuesto a su relato. Claro. Está para darle privilegios impositivos a ciertos sectores y bajarle, como decía Silvia Los Penato ayer, hoy no sé cuándo. Es la macropolítica que yo de el algún modo 13% de los jubilados. Es decir, mantener el status quo, es decir, mantenerse ellos con este grupo de gente que sostiene, como pasó con los gordos, que no existan paros, aun cuando la pobreza crece, la indigencia también, y todas las variables económicas a partir de la inflación se disparan, ¿no? Sí, pero lo que yo quiero transmitir, Hugo, es, contrariamente a lo que ellos dicen, nosotros Juntos por el Cambio sistemáticamente hemos trabajado para generarle oportunidades y posibilidades a los que menos tienen, desde la ciclovía, el metrobús, hasta la revolución de los aviones, de romper la cartelización en la obra pública para bajar los costos de la obra pública, para que pueda hacer más rutas, para que más gente pueda transitar. Desde generar condiciones para que un neumático no te salga una fortuna como le sale hoy a un remisero, a un camionero, a un taxista, a un laburante que trabaja con su vehículo, que una cubierta acá, en Uruguay, con la plata de una cubierta acá te compras 4 cubiertas en Uruguay. Digamos, todo esto es fruto de esa forma que tiene el kirchnerismo de gobernar, donde muchas veces también están el amparo de conductas mafiosas, como puede ser la de los mapuches, como puede ser la de Milagro Sala, como puede ser la del Pata Medina. Una pregunta para después, porque le quiero preguntar a Graciela también. No sé qué opina Graciela de lo que estoy diciendo. pero justamente quiero preguntar si la gente observó estos cambios que usted definió y que se practicaron durante el anterior gobierno, si faltó tiempo, si no lo vio o qué pasó ahí. Pero, permiso. Graciela Ocaña, además, vos fuiste una de las que denunciamos ya, no recuerdo, en la causa por los medicamentos, allá que estuvo en el juzgado de Bonadío. No sé si esa causa la heredó Martínez de Giorgi o alguno de los jueces federales. Pero ¿por qué la justicia, Graciela, no es capaz de avanzar? Creo que hay una docena de causas en donde Moyano está involucrado. Recuerdo una en Córdoba, recuerdo la de Armela, en Morón, recuerdo la del juez federal, si no me equivoco, Barral, también en esa zona del conurbano. Y la justicia no interviene. ¿Por qué? Mira, yo creo que claramente estamos hablando de mafia, porque lo que hacen es perjudicar para beneficiarse al resto de los ciudadanos, ¿no? Dirigentes sindicales que defienden sus quintitas, mientras millones de trabajadores no tienen empleo en blanco, entonces, y eso no le preocupa, ni hacen absolutamente nada para mejorar las condiciones de esos laburantes, que también son parte de los trabajadores. Entonces, lo único que les importa es cuidar su quintita. Moyano es, y la familia Moyano, lo hemos charlado contigo muchas veces, es una mafia que creció al calor de la extorsión, con los paros, con la imposibilidad a los empresarios de poder trabajar, con los bloqueos, si no pasaban sus trabajadores al gremio de camioneros, así de una obra social muy pequeña se transformó en un monstruo por las prebendas que el kirchnerismo le dio. Y lo peor es que los Moyano, con todo ese poder, ha construido una obra social, por ejemplo, que no da servicio a sus trabajadores y que está quebrada. Claro, claro. No lo dice Graciela Ocaña, lo dicen los propios auditores. Sí. Y la justicia no ha hecho nada con esa... claro, como que la justicia es tiempista. Que implica que transfiera fondos de la obra social, de las mutuales, del sindicato, todas a las empresas que maneja su esposa. Escuchemos un minutito, Graciela, a Hugo Moyano y después a Catalano. Hugo Moyano diciendo que, bueno, lo que hay que evitar es que se vote de nuevo a Macri. Mirá. ¿Cuándo tenemos que demostrar que este señor dice mentiras, se cree él mismo lo que dice? Es bastante difícil descifrarlo, porque del desastre que hizo pretender hacer creer que va a hacer las cosas bien, es difícil demostrar cómo piensa o qué problema tiene. Pero sí podemos demostrarlo, compañero, y esto sí tenemos que estar atentos. Tenemos que demostrarlo cuando tengamos en nuestras manos el arma fundamental para que esto nos venga al más. El voto del trabajador y la trabajadora, que es lo que va a decidir quién continúa en el país.
y no nos tenemos que equivocar. Dietrich, para que ustedes nos vengan más, me imagino, ¿no? Que lo que está diciendo en un modo Moyano. ¿Por qué? Porque saben que todos esos privilegios que tienen, toda esa impunidad con la que han actuado, desaparecen. Porque el Pata Medina, el Caballo Suárez, el sindicalista de Bahía Blanca, que no recuerdo el nombre, y muchos otros más. Sí, el de la UOCRA. Sí. Fueron presos. ¿Por qué fueron presos? Fueron presos porque dejaron de tener el amparo del gobierno, kirchnerista en ese momento, porque también la gente se empezó a animar a denunciar en estos sistemas tan corruptos y con tantos... vericuetos sería. No sé si vericuetos, no quiero decir la palabra mafiosos, pero donde estos intereses están tan cruzados, la gente no se anima a denunciar. Nosotros nos pasó en Vialidad. Nosotros llegamos a Vialidad y transmitimos claramente a todas las empresas constructoras, internamente en la organización, de que el que tocaba un pancho y una coca, lo íbamos a denunciar. Pero para que las primeras personas se animen a decir algo, pasaron 6 meses, 8 meses. Claro. Pues los tipos sabían que en el sistema anterior, ¿qué iban a denunciar? Si estaba todo el entramado de corrupción estructurado en Vialidad. Uno de los desafíos fundamentales que tenemos para el diciembre del 2023 para adelante, si los argentinos nos acompañan y confían en nosotros y somos gobierno, es que estas actitudes así prepotentes, patoteras, la de los sindicatos de los neumáticos, esa foto de los SAIS como patobicas, que eso no vaya más. De Walter Crespo, ¿no? Exactamente. Vos lo que tenés hoy, Hugo, y te lo dicen un montón de empresarios, pequeños, medianos, grandes, que vos vas al Ministerio de Trabajo y ya perdiste antes de entrar. Claro. ¿Por qué? Porque está manejado por el sindicalismo, que está igual de mal que si estuviese manejado por los empresarios. Digamos, tiene que estar manejado por el Estado, que tiene que balancear eso. Todo esto, lo que termina siendo es que ¿quién es el que más paga esto? ¿La gran empresa de transporte que tiene 200 camiones? ¿O la empresa de transporte que tiene 5 o 6 lo bloquean y con esa quiebre? Ese es el que paga. Bueno. ¿Quién es el que paga estas inequidades en el sistema laboral que una persona te hace juicio laboral y te lleva puesto la empresa? ¿La empresa que tiene 1000 empleados o la que tiene 3 o 4? Y esto no es criticar a la empresa grande, sino que el que más sufre todas estas situaciones siempre es el más débil. Pero no es solo Hugo Moyano el que no quiere que vuelva Dietrich y compañía, sino también el secretario general de ATE, Catalano. Mirá lo que dijo que va a pasar si vuelve de nuevo Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio, mirá. Y como representante de los trabajadores estatales, ¿cómo te preparás y cómo se preparan ante ese eventual escenario de un proyecto de esas características, Tano? Y creo que hay que pasar de 14 toneladas a 28 toneladas de piedra. O sea, no hay como mucho para hacer. El esquema es no permitir que sea presidente y que ganar las elecciones. O sea, todo lo que venga después va a ser tarde. Graciela Ocaña, usted como parte de la oposición, ¿escucha esto y qué piensa? Pienso que tienen que entender que tirar piedras al Congreso, tratando de impedir una sesión como fue ese día, tratando de voltear un gobierno, en definitiva, es un delito. Es un delito y lo que tiene que empezar a funcionar son las reglas en la Argentina. No puede ser ni el bloqueo, ni la amenaza, ni la extorsión, porque esto tiene que terminarse si queremos construir una Argentina para todos. Correcto. No podemos permitir que estos señores sigan defendiendo su quinta y no defendiendo los intereses de todos los argentinos. Tenemos que animarlos como ciudadanos, nosotros como dirigentes, por supuesto. Yo vengo dando esta batalla desde hace muchísimos años, con muchas consecuencias. Vos, Hugo, lo sabés muy bien. Sí, claro. Pero la voy a seguir dando, porque yo no me resigno a que las mafias puedan ser más fuertes que los ciudadanos en la Argentina. Entonces, esto tiene que terminar y se tiene que respetar la ley. Y esto es lo que tenemos que exigir también a la justicia, porque no puede ser que las causas, como vos bien dijiste, nunca avancen, en un sentido o en otro, para declarar la inocencia o la culpabilidad. El señor Moyano es un cara dura,
no nos olvidemos nunca que se robó las vacunas para él, para la mujer, Sí. para el hijo de 20 años, mientras esas vacunas que debían ir a los médicos, a los enfermeros, a los profesionales de la salud, nunca les llegaron, porque él se las robó. Entonces hay que terminar con esas mafias que creen que están por sobre todos los argentinos. Muchas gracias, Graciela. Interesantísimo como siempre. No, muchas gracias Pero y un saludo a Dios. Sí, sí. Déjame, saludos Graciela. Lo que está pasando en Argentina es que estas expresiones son cada vez más minoritarias y yo creo que son fruto de la desesperación de saber que hay un régimen, un sistema que está cayendo. Porque hay una ciudadanía creciente todos los días que no quiere más esto. No, lo que está pasando, y bueno, Agustín, que a veces hemos discutido, pero en muchas cosas también estamos de acuerdo. Lo que está pasando con esta resistencia pacífica de la ciudadanía a la suba de impuestos, que Juntos por el Cambio asumió ese lugar de que no haya más impuestos. Perdimos ahora esta tasa aeronáutica que si querés te comento los números que estuve haciendo, que es una catástrofe. Vamos a escuchar. Pero la realidad es que esas cosas que están sucediendo hoy en la ciudadanía no pasaron en el 2015. Yo hoy recorro el país, estoy recorriendo ahora, me voy en 15 días, en 10 días a Salta, pero este año hice Chaco, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Córdoba, Tucumán, y lo que vos te encontrás con cualquier pequeño, mediano empresario es no más impuestos. Correcto. Esa conversación antes no existía. Bueno, y los sindicalistas obviamente no quieren a la oposición, por lo menos Hugo Moyano, ATE, los llamados gordos, que aparecen en contra. Y también la ciudadanía me parece que está en contra del gobierno y también en contra de toda la dirigencia. En el medio crece Milei. Juan Mayol, gracias por estar aquí esta noche. ¿Qué es lo que dicen los estudios, vos que sos un analista de la opinión pública? Bueno, la opinión pública está con un clima bastante parecido al que describían con Luis en el pase, ¿no? Está con un estado de tristeza en relación a la realidad del país. Estos 25 meses que pasan desde la derrota electoral en las PASO del gobierno el año pasado hasta el cambio de gobierno son larguísimos, todavía falta un año, entonces la sensación es que estamos frente a un gobierno que está en una inacción absoluta para resolver los problemas más urgentes de la gente, en particular la economía, la pobreza, sobre todo la inflación, la inseguridad. Y hay otra cuestión muy importante que también aparece en la agenda, que es el tema de la corrupción, que hace el gobierno en relación a la justicia y la corrupción. Entonces, en este contexto, la gente, digamos, no deposita ninguna expectativa favorable para los próximos meses, porque es un gobierno que no le va a resolver ningún problema. Claro. Un gobierno que está en caída, que solamente tiene un 12% de aprobación. ¿12% de aprobación? El peor momento del gobierno de la Rúa tuvo un 18%. Hoy tenemos un 12% de aprobación. No lo apoyan ni los propios. ¿Por qué? Porque es también un frente electoral que está partido. Ajá. Vemos a Cristina con su piso histórico, por lo menos en nuestras mediciones de imagen, en 27% de imagen positiva. 27. Según nuestra medición es el piso. Y una oferta electoral que todavía está difusa por parte de la oposición. Entonces, ¿y Alberto? Alberto está un pequeño escalón por encima de ella en imagen, un 29%, ¿no? Ajá. Cristina y Alberto presentan altísimos niveles de rechazo. Y en cuanto a imagen, bueno, vemos en la oposición algunos movimientos. Por ejemplo, a ver. Javier Milei, que sigue sosteniéndose como el dirigente con mejor imagen positiva. Desde mi punto de vista tiene que ver mucho con esta frustración con la política en general que tiene. Con el outsider que opina en contra del sistema. Es un emergente antisistema, ¿no? Es un emergente del hastío de gran parte de la sociedad con la situación y la frustración que vive la sociedad. ¿Con cuánta imagen positiva? 50% de imagen positiva. ¿50%? Es decir, volvió a crecer después de aquellas declaraciones que sí, ahí tuvo un bajón. Hoy en día, individualmente, nosotros presentamos un escenario muy prematuro, un escenario electoral digamos, donde todos los dirigentes de Juntos por el Cambio suman un 30%, que desde mi punto de vista es su piso electoral, y el Frente de Todos está en descenso con el 24%, y hoy Milei solo, individualmente, obtiene el 22%. ¿Y Juntos por el Cambio? Así le damos datos a Dietrich. Sí, Juntos por el Cambio, nosotros armamos un gran escenario de paso, en donde con el correr de los últimos meses, Patricia Bullrich y Mauricio Macri están creciendo en valoraciones internas dentro de este frente. 30%, pero también tenemos otro indicador que es
plantear un escenario potencial. Probablemente votaría, seguramente votaría o nunca votaría a Juntos por el Cambio y Frente de Todos. Frente de Todos viene en descenso. Tenemos un 62% de la muestra que nunca votaría al Frente de Todos. O sea, su techo electoral sería el 38%, mientras que Juntos por el Cambio, el rechazo, la no intención a votarlos es del 43%. Me hablaste de Macri, me hablaste de Bullrich. ¿Y Larreta? Larreta, bueno, viene... un año atrás Larreta era uno de los dirigentes mejor evaluados. Viene retrocediendo. ¿Ah, sí? Me parece que es producto de las tensiones internas de Juntos por el Cambio, algunas críticas de otros sectores que le están haciendo, no le están haciendo muy bien a su imagen. Es un momento fuerte, más fuerte para los halcones, como se dice, ¿no? Para quienes se posicionan con... ¿Y los radicales? Macri creció 5 puntos su imagen en el último mes, que es bastante llamativo, es un movimiento muy llamativo. Sí. Hoy tenemos a Macri, Bullrich y Larreta con niveles similares en torno al 41%. ¿Y los radicales, por ejemplo? No. Facundo Manes, por ejemplo, que era un dirigente que veíamos que se estaba proyectando, en el último mes tuvo un descenso bastante notorio. ¿Morales? No, Morales realmente tiene altos niveles de desconocimiento y no tiene un saldo de imagen favorable. ¿Y Pichetto? No, Pichetto, bueno, también. Es un nivel de conocimiento que tiene solamente en el círculo rojo. También lo estamos midiendo... A López Murphy. A López Murphy, a Pichetto en el escenario electoral y no cosechan, porque son precandidatos en algún punto. Claro. Y no son los dirigentes que más cosechan votos dentro del frente. ¿Y este presupuesto, Agustín, a dónde nos lleva, el del 2023? Yo creo que lo primero que hay que entender es que Argentina está fundida. ¿Fundida? Está fundida Argentina. Cuando vos sabés cuando una empresa está fundida es cuando no le comprás los bonos. Cuando vos mirás los bonos de la Argentina, ahora tuvieron un rally y pasaron de 20 centavos a 22 centavos. ¿Qué significa? Que tiene un 78% de descuento. Nadie en el mundo te paga 23 centavos por un bono argentino, ¿no? Y eso significa que está fundida. Estamos de remate, locos de remate. Estamos de remate, no podemos, eso significa que no podés, el próximo gobierno no va a poder hacer lo que van a hablar es del reperfilamiento de la deuda. ¿Qué van a decir? Que van al default. ¿Por qué? Pues no van a poder cumplir lo que está escrito. Han aumentado la deuda de una manera tan extraordinaria que estamos fundidos. Una vez que entendés eso, entonces tratás de ver qué están haciendo. ¿El presupuesto están reconociendo ese problema? ¿Está hablando la clase política de qué van a hacer para resolver el problema de que el Estado argentino está fundido? Porque el Estado, cuando está fundido el Estado, empieza a fundir al sector privado. Bueno, me parece que con la medicina está pasando eso. Con los aumentos de los impuestos, con la medicina, pero un montón de temas. Y después te funden el Banco Central. El Banco Central está creciendo. Cada vez que interviene el Estado, por lo menos en esta época, de lo que yo recuerdo y uno analiza, cada vez que interviene el Estado, dice que lo van a mejorar y lo empeoran en la práctica. Bueno, es que ese es el problema, porque además estás pidiendo al Estado algo que no va a poder hacer, porque el Estado hizo un montón de cosas que no tenía que hacer y dejó de hacer lo que el Estado tiene que hacer, que es lo que hablaban recién. Seguridad, tener una moneda sana, es decir, inflación cero, que no tiene que tener el Estado, tiene que tener salud, educación, es decir, esas cosas las hace muy mal el Estado. Y de pronto hace un montón de otras cosas, financian festivales, financian una cantidad de cuestiones, te ponen nuevos feriados, parece que están viviendo otro canal. Argentina está fundida, la gente la está pasando muy mal, la inflación es muy alta, es 100% anual. Con una inflación de 100% anual, por supuesto, los salarios van subiendo en escalones. Y como alguna vez decían, los sueldos suben en ascensor, los precios suben en ascensor, ¿no? Entonces, esos baches te lo están comiendo del bolsillo. Eso es lo que el Estado le saca al ciudadano. Y no termina ahí la cosa. Porque cuando mirás el Banco Central, lo que está mostrando es que el año que viene va a ser peor que este año. ¿Peor? Y ese es el problema. Vas al presupuesto y te das cuenta que es un dibujo. ¿Por qué es un dibujo del presupuesto? Porque el presupuesto tiene dos partes. Una parte que es un pronóstico, una estimación de cuáles van a ser los ingresos. Si vos decís que la inflación va a ser 60 y este año recaudaste 100, vas a recaudar 160. Pero en realidad todos sabemos que la inflación va a ser 200 o más. Entonces te minimizan los ingresos. Si yo hago un análisis del presupuesto con los números que están allí, solamente que digo, se equivocaron la estimación, a mí me da que va a tener un superávit de 17%. ¿Va a tener superávit? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que no se va a cumplir. Entonces están firmando algo que todos saben que no se va a cumplir, que el gasto va a ser mucho mayor del que está firmado en el presupuesto. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer otro presupuesto nuevo en septiembre, año que viene. Probablemente, si no consiguen hacerlo en el Congreso, lo van a hacer por decreto de necesidad de urgencia. Es decir, que estamos trabajando en un país muy difícil, una situación muy complicada
Y lamentablemente todavía me parece que hay una... La sociedad yo creo que está más adelante que la clase dirigente. Ah, interesante. La sociedad para mí está demandando un cambio mucho más profundo de lo que la clase dirigente se está planteando. A esa pregunta quiero ir. En algunos lugares, algunas personas sí lo están haciendo. A esa pregunta quiero ir, porque muchos dicen que hace falta un acuerdo entre gobierno y oposición, según quien sea, para alguna modificación, reforma tributaria, laboral, etcétera, porque la cosa no va más. Pero Cornejo habló del presupuesto, mira. Juntos por el Cambio debemos rechazar todos esos incrementos de impuestos. La verdad, el presupuesto en líneas generales que mandó el Ejecutivo es invotable, ¿no? Yo creo que hay que definirlo como tal, pero también no tener presupuesto genera un margen de maniobra para el gobierno inmenso. Lamentablemente, Juntos por el Cambio tiene que manejarse en ese andarivel, ¿no? De un gobierno que manda un presupuesto que en diputados pudieron modificar algunos artículos, que mejoraron algunos artículos, pero que en líneas generales es un pésimo presupuesto. Es interesante porque Moyano arregló 107 más un bono de 100.000, el presupuesto fijado del 60% para el año que viene, ¿no? Exactamente, es una inconsistencia total. Claro. Además lo saben todos. Si vos mirás la encuesta del Banco Central, del REN, que le hace a los economistas, te da que estás arriba del 95% para el año que viene. Y se quedan cortos porque va a ser más alta. Y va a ser más alta de nuevo, porque cuando mirás el Banco Central, que déjame cerrar con esto porque es importante, cuando vos mirás la aceleración de la deuda del Banco Central, es impresionante. Tardaste 2 años en pasar de 1 billón a 2 billones. Después tardaste 6 meses en volver a duplicar. Después tardaste 3 meses en volver a duplicar. Entonces pasaste de 2 a 4 y de 4 a 8. Hoy estás en 9 billones de pesos de deuda del Banco Central. Al tipo de cambio oficial son 60.000 millones de dólares. El aumento de la deuda del Banco Central es sideral. Por supuesto, eso es impagable. Entonces, ¿qué van a hacer? O devalúan de una manera drástica, que es lo que probablemente va a ocurrir. Por ejemplo, si devalúas 100%, bajaste esa deuda a la mitad, ¿sí? Y si no, vas a ir a un plan Bonex, que ya estas cosas ya las ha hecho la Argentina. Y eso termina pegándole al ciudadano, porque si los bonos valen 20 centavos y te dan un bono a 10 años, te sacaron el 80%. Entonces hay que entender que el problema es muy serio. Y hay que entender que los argentinos debemos decir, mira, acá hay una situación muy complicada. El Estado está quebrado, pero se puede salir. Pero se puede salir si haces las reformas estructurales. Entonces lo que hay que empezar a hablar es cuáles son las reformas. Que hay un dato muy positivo. Nosotros decíamos esto hace 6 años atrás y la gente nos decía, incluidos los de Cambiemos, nos decían, lo que ustedes dicen es lo correcto, pero no se puede hacer. ¿No? Bueno, y ahora es distinto. Ahora todos se escuchan y te preguntan, bueno, ¿y cómo se hace? ¿Cómo sería esto? O sea, ahora hay un interés de empezar a entender cómo se hace. Están a nivel conceptual todavía. Falta después empujar el lápiz para ver los programas específicos y demás. Pero por lo menos se empieza a hablar de todas estas reformas estructurales. El propio Macri lo está hablando, ¿no? Hay una cantidad de gente que antes no lo querían hacer y que hoy lo están considerando. ¿Es el famoso shock, ya no gradualismo? Pero desde ya que es imposible el gradualismo porque vas a llegar a una situación súper compleja. Era imposible en aquel momento. En aquel momento no fue solo gradualismo, ¿eh? Recordemos que se empezó con una línea completamente contraria a lo que había que hacer. Empezaron aumentando la cantidad de ministerios, secretarías, subsecretarías y una cantidad de cosas. Entonces acá tenés que empezar, primera medida de gobierno, para saber si va a funcionar el gobierno, es muy simple. Cuando venga el primer día de gobierno y nombre el gabinete, si te nombran 7 ministros, ese gobierno le va a ir bien. Si te nombran 23 ministros, que seguramente es el programa de Larreta, por ejemplo, les va a ir mal. Van a empezar a repartir el poder con un montón de gente y eso son las corporaciones. Pues las corporaciones estaban en todos los gobiernos. Argentina es un sistema corporativo desde hace 70 años. Claro. Y ninguno logró romper esto porque es muy difícil. Es súper complicado. Ojo, yo no digo que no lo han querido hacer. Lo que digo es muy difícil. Ahora va a ser la oportunidad porque Argentina está fundida. Veremos si se puede hacer o no, ¿eh? Bueno, minutos finales, aquí en la trama del poder. Juan Mayol, si hoy fueran las elecciones, contame. Difuso porque no están claras las candidaturas, pero lo que está claro es que si tomamos en cuenta los dos principales frentes políticos, el Frente de Todos está en claro declive, tiene un alto nivel de rechazo y Juntos por el Cambio, en un eventual balotaje, hoy se impondría. Pero bueno, falta todavía mucho tiempo, hay que ver cómo es la dinámica de los meses que vienen. Guillermo Dietrich, ¿para qué y si aprendieron de lo que pasó? En la vida, cuando haces las cosas siempre aprendes. El que no aprende, para mí es un ignorante. Pero fíjate un número, Hugo.
esta tasa aeroportuaria que puso el kirchnerismo va a significar una extracción de recursos a todo el sector privado de los ciudadanos que viajan en avión, tanto en Argentina como afuera, el año que viene de 6.000 millones de pesos, que es plata. 6.000 millones de pesos son 3, 6, 9 ceros, ¿no? Sí. Que le sacan a la gente y se los dan al Estado. No les alcanza todo lo que sacan y cada empresa sabe toda la plata que ponen, sino que son 6.000 más millones de pesos que le sacan. Claro. Lo que nosotros vamos a trabajar y tenemos que trabajar es para cambiar totalmente la lógica. Ayudar al que invierte, ayudar al sector privado, ayudar al que genera empleo para que pueda crecer, que pueda desarrollarse, y atrás de eso un Estado más eficiente que pueda ir reduciendo sus impuestos. Echevarne, la última, gradualismo, shock, ¿y se puede la reforma estructural? Yo creo que la sociedad argentina hoy, y creo que va a votar el año que viene, alguien que está dispuesto y tenga el coraje de hacer lo que hay que hacer, y eso me parece que hoy lo llaman halcones. Gracias, David, por acompañarnos. Se viene Luis Novarecio en más entrevistas. Hoy, Facundo Moyano. Mirá qué bueno. Hasta mañana. Chao.